Muy buenos días, jóvenes estudiantes de cuarto grado de nuestro Liceo Carlos Díaz. Desde aquí su profesora Maciel Enríquez les envía un caluroso y afectuoso saludo a cada uno de ustedes. En el día de hoy damos inicio a una nueva unidad, la cual lleva por nombre el artículo de opinión. Como bien ustedes saben, el artículo de opinión es un tipo de texto expositivo y argumentativo, el cual está muy relacionado, el cual pertenece al género periodístico. Es por ello que la siguiente presentación tiene como principales objetivos reconocer los diferentes tipos de géneros periodísticos que existen, así como también comprender el concepto de género periodístico. Daremos inicio haciendo referencia al término género periodístico, el cual es una forma de expresión escrita que difiere según las necesidades u objetivos de quien lo hace. Este término apareció en el siglo XIX. Se caracteriza por su fuente de difusión, que son los medios modernos y la prensa escrita, es decir, el periódico. Algunos de los textos de opinión se pueden considerar periodismo literario, atendida su elaboración formal y por la presencia del punto de vista subjetivo del periodista. Cuando hablamos del punto de vista subjetivo, nos referimos a que en este tipo de texto, el autor o periodista, como también suele llamársele, tiene ciertas libertades para expresar sus opiniones o pareceres acerca de temas de actualidad. El género periodístico se clasifica en tres grandes grupos, los cuales son el género informativo, el género de opinión y el género mixto. El género informativo está conformado por aquellos textos que narran hechos de actualidad. Dentro de este grupo tenemos la noticia y también tenemos el reportaje informativo. Dentro de los géneros periodísticos también tenemos los géneros de opinión, que son los que interpretan la actualidad, los que ofrecen un juicio valorativo acerca de un tema de actualidad y contribuyen pues a formar una opinión. En este grupo tenemos el editorial, el artículo de opinión, del cual estaremos hablando de una manera más amplia, la columna y las cartas al director. Por último, tenemos los géneros mixtos, los cuales tienden a combinar la información con la opinión y la interpretación. En este grupo tenemos la crónica, la entrevista, la crítica, el reportaje interpretativo. Cuando hablamos de noticia, lo mencionamos anteriormente, este tipo de texto pertenece al género informativo. Cuando hablamos de noticia nos estamos refiriendo a esos relatos, a esas construcciones y elaboraciones de hechos, eventos o acontecimientos que se les considera importantes o pertinentes divulgar para el conocimiento público, para que el público tenga conocimiento de lo que está aconteciendo en un determinado lugar o en un determinado momento. Este tipo de texto tiende a ser un poquito más objetivo, porque aquí no prima tanto la opinión, vamos así decirlo, del autor, del periodista. Dentro de este primer grupo que vimos, que es el género informativo, tenemos también el reportaje. Es un tipo de narración periodística que recompone sucesos de carácter noticioso y los divulga con fines informativos. Se le considera un género documental, si bien puede contener información subjetiva de parte de su autor, pero distinto a la columna de opinión o a la crónica, mucho más permisivas en materia de estilo. También tenemos el editorial. El editorial es una columna de opinión en el que se expone el punto de vista del medio de comunicación, es decir, del periódico, y no de quien lo escribe, es decir, el periodista. La opinión que aparece aquí en la prensa escrita no es propia de una persona en particular, sino que este tipo de texto recoge la opinión del periódico en sentido general. Al igual que la columna de opinión,
El editorial debe ser objetivo, debe ser informativo, argumentativo, pero sobre todo muy claro. También tenemos el artículo de opinión. Este es un género periodístico que se caracteriza por la exposición y la argumentación de pensamiento de una persona o de un medio de comunicación reconocido acerca de un tema. De aquí la definición anterior cuando les decía que el artículo de opinión es un tipo de texto expositivo y a la vez argumentativo. Expositivo porque da a conocer un hecho, una información, y argumentativo porque trata de dar a conocer el juicio valorativo, la opinión que tiene una persona con relación a un determinado tema. La carta al director. Este es un tipo de texto escrito por los lectores de periódicos o revistas dirigidas al director para expresar su opinión sobre alguna noticia de actualidad o bien para denunciar o apoyar algún hecho. En este aspecto, cuando hablamos de director, no necesariamente tiene que ser el director de una entidad educativa. Cuando hablamos del término director, podemos hacer referencia del director de una determinada empresa, el mismo director del periódico, etc. Este tipo de texto, aparte de ser un tipo de texto de carácter de opinión, se caracteriza también porque es muy utilizado para realizar denuncias de carácter social. Es un medio muy utilizado que utilizan muchas personas para dar a conocer ciertas denuncias de problemáticas que pueden llegar a afectar a una comunidad en sentido general. La crónica es un tipo de redacción del periodismo literario que se caracteriza por relatar de una manera ordenada y detallada ciertos hechos o acontecimientos. Quiere decir esto que la narración de los hechos es cronológica. Ya ustedes conocen el término cronológico, ya lo hemos tratado en otras áreas. Cuando hablamos de hechos cronológicos nos referimos a que en este tipo de texto el autor tiende a relatar unos hechos de acuerdo al orden en el que fueron aconteciendo. También tenemos la columna. La columna es un artículo de prensa escrito y a veces firmado que se renueva, es decir, que se cambia cada cierto tiempo en un diario o revista, ofreciendo una opinión o punto de vista sobre un tema de actualidad o una disquisición por parte del mismo autor. La columna puede ser de apariencia diaria, puede ser escrita de manera semanal, de manera quincenal o de manera mensual, es decir, que puede tener ciertos días fijos para aparecer en los medios de comunicación escrita. No necesariamente tiene que ser diario, sino que puede ser que usted tenga un escrito el cual lo haga o lo publique en el periódico una vez a la semana, una vez cada 15 días y así sucesivamente. La crítica es un artículo firmado que se enmarca en el género de opinión. Es muy similar al artículo de opinión. En él se expresa un juicio razonado de valor sobre cualquier producción en el terreno del arte y la cultura en general. Aunque es un texto en el que prima fundamentalmente la opinión, ha de incluir a su vez información al margen del juicio emitido por el crítico. Es decir, para que una persona pueda llegar a emitir un juicio valorativo acerca de un determinado tema, debe de conocer ese tema. ¿Por qué? Porque una persona no puede hablar acerca de un tema del cual no tenga el suficiente conocimiento. Usted no puede escribir para un periódico de arte si usted no tiene conocimiento de nada que tenga que ver con el arte. Usted no puede escribir para un periódico sobre política cuando usted no tiene conocimientos de política. Es decir, que las personas que escriben críticas periodísticas tienen que ser personas sumamente especializadas y capacitadas en ciertas áreas del saber.
Bien, jóvenes, hasta aquí mi parte con lo que son los diferentes géneros periodísticos. A ustedes las gracias por continuar y seguir siempre adelante a pesar de tantas vicisitudes que se nos presentan en el camino. Pasen muy buenos días y gracias infinitas por continuar, por seguir hacia adelante. Que Dios les bendiga.